Esta vieja nomás nos estorba. Las palabras de Valeria, mi nuera, flotaron sobre la mesa como un humo venenoso, casi inaudibles entre el tintineo de las copas de cristal y el murmullo elegante del restaurante en Polanco. Se las dijo a una amiga por teléfono, con esa voz melosa que usaba para sus eventos sociales. Pero la cercanía de nuestra mesa me las entregó con una claridad brutal. Mi hijo Ricardo, sentado frente a mí, desvió la mirada hacia su plato, fingiendo un interés repentino en el corte de carne que se enfriaba. Afuera, la noche de la Ciudad de México brillaba con millones de luces, pero dentro de mí, una se acababa de apagar. Sostuve mi vaso de agua con una firmeza que no sentía y tomé un sorbo, el frío del líquido recorriendo mi garganta, mientras el peso de esa frase comenzaba a asentarse en el fondo de mi alma. Mi reacción fue un acto de supervivencia aprendido a lo largo de 76 años. El silencio. No moví un músculo. No dejé que mi rostro delatara la herida. Continué masticando el pequeño trozo de pan que tenía en la boca, lentamente, sintiendo su textura convertirse en ceniza. Por dentro, el mundo se había detenido. Era una sensación física, un dolor agudo y helado que se instaló en mi pecho, como si me hubieran obligado a tragar una piedra. El murmullo del restaurante se convirtió en un zumbido distante, y los rostros a mi alrededor se desenfocaron. Solo podía ver a Ricardo, mi hijo, mi único hijo, encogerse en su asiento, prisionero de su propia cobardía. Él había escuchado. Por supuesto que había escuchado. Su silencio era su respuesta, su complicidad, y dolía más que el insulto de su esposa, porque venía de la sangre de mi sangre. El resto de la cena se convirtió en una pantomima insoportable, una tortura silenciosa que se alargó por lo que parecieron ser horas. Valeria terminó su llamada y volvió a la conversación con una sonrisa radiante, hablando de sus planes para la remodelación de la panadería, usando palabras en inglés, como branding y target audience. Yo me convertí en una espectadora, un fantasma en mi propia vida, asintiendo de vez en cuando, ofreciendo monosílabos cuando Ricardo intentaba torpemente incluirme en una conversación vacía. Observaba sus gestos, la forma en que Valeria movía las manos, llenas de anillos que brillaban bajo la luz artificial. Anillos que, de una forma u otra, mi harina y mi sudor habían pagado. Observaba a mi hijo, que evitaba mi mirada a toda costa, sabiendo que en mis ojos encontraría el reflejo de su propia traición. El viaje de regreso en su lujoso coche fue aún peor. El silencio en ese espacio confinado era denso, sofocante. Valeria tarareaba una melodía de moda, completamente ajena o indiferente a la bomba que había detonado. Ricardo conducía con las manos apretadas sobre el volante, la tensión marcando su mandíbula. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las avenidas iluminadas de una ciudad que me había dado todo y que ahora parecía un laberinto de soledad. Cada luz, cada edificio, era un testigo mudo de mis 50 años de sacrificio. Recordé haber llevado a Ricardo en brazos por estas mismas calles, en un destartalado autobús público, soñando con el día en que él no tendría que pasar por ninguna de mis carencias. Y aquí estábamos, en un coche que valía más que mi casa, y nunca me había sentido tan pobre. Al llegar a su departamento en el corazón de Polanco, todo era frío, blanco y minimalista. Un lugar sin alma, sin recuerdos en las paredes. Valeria me señaló una pequeña habitación al fondo del pasillo, la que usualmente era para el servicio. «Aquí puedes quedarte, Elena. Que descanses», dijo con una amabilidad forzada que era casi más cruel que su insulto anterior. Ni siquiera me llamó suegra, solo Elena. Asentí sin decir una palabra y caminé hacia mi refugio temporal. Al cerrar la puerta, el sonido del cerrojo fue como el punto final de un capítulo. Apoyé mi espalda contra la madera y por primera vez en toda la noche me permití cerrar los ojos y sentir el verdadero peso de mi corazón. No lloré. Las lágrimas hubieran sido un lujo, una liberación que no merecían presenciar. En su lugar, una calma gélida comenzó a invadirme. Aquella noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, una cama dura y estrecha,
y observé por la única ventana de la pequeña habitación. Daba a un patio interior de cemento, un pozo de oscuridad y silencio artificial. Desde allí, no podía ver las estrellas. Pensé en mi pueblo en Oaxaca, en cómo el cielo nocturno era un manto de diamantes esparcidos sobre el terciopelo negro. Recordé el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de los grillos cantando su serenata eterna. Esa era yo, una mujer hecha de tierra, de olores y de estrellas, atrapada en una caja de concreto y desprecio. Valeria me veía como algo que debía ser escondido, una mancha rústica en su lienzo de modernidad y apariencias, y por primera vez me di cuenta de que mi hijo también lo permitía. Mi memoria es un río largo y caudaloso, y esa noche me dejé llevar por su corriente hasta la orilla de mis inicios. Me vi a mí misma, con 20 años, bajando de un autobús en la terminal de Tapo, con una maleta de cartón amarrada con un lazo y el corazón lleno de miedo y esperanza. La Ciudad de México era un monstruo de 1000 cabezas, un laberinto de ruido y prisa, pero yo traía conmigo las recetas de mi abuela y la terquedad de mi padre. Caminé por meses, trabajando en lo que fuera, lavando platos, limpiando casas, siempre con la imagen de un pequeño local en mi mente, un lugar donde el olor a pan recién horneado pudiera contar mi historia, la historia de mi gente, de mi tierra. Finalmente lo encontré, un pequeño espacio casi en ruinas en el corazón de Coyoacán. Recuerdo haber gastado hasta el último centavo que había ahorrado solo para el depósito. Mi difunto esposo, Roberto, y yo pintamos las paredes, lijamos el piso y reparamos el viejo horno de ladrillos con nuestras propias manos. Las primeras semanas fueron de un trabajo brutal, de amaneceres antes que el sol y noches que terminaban con los músculos adoloridos y el cuerpo cubierto de harina. Pero el primer día que abrimos, cuando el aroma de las conchas y los cuernitos se escapó por la puerta y atrajo a los primeros vecinos, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. Había plantado mi raíz en este asfalto ajeno. Ricardo nació en medio de ese torbellino de harina y levadura. Creció en un pequeño cuarto, detrás de la panadería. Su cuna a veces era un costal de harina vacío, y su canción de cuna el zumbido constante de la amasadora. Sus primeros pasos los dio sobre el piso enharinado, y su primera palabra, después de mamá, fue pan. Era mi motor, mi razón para levantarme cada madrugada. Cada bolillo que vendía, cada pastel que decoraba, era un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo para él. Un futuro donde no tuviera que conocer el frío del amanecer, ni el dolor de espalda de cargar bultos de 50 kilos. Yo quería que sus manos sostuvieran libros, no charolas calientes. Para pagar su primera computadora, trabajé 3 meses sin un solo día de descanso. Cuando entró a la preparatoria, vendí las únicas joyas que me quedaban de mi madre, un par de aretes de filigrana de oro, para comprarle los libros que necesitaba y un uniforme nuevo. Lo recuerdo perfectamente, ocultando mis manos agrietadas y llenas de quemaduras en la ceremonia de su graduación de la universidad, para no avergonzarlo frente a sus amigos y sus familias bien vestidas. Lloré en silencio, desde la última fila, hinchada de un orgullo que me asfixiaba. Verlo allí, con su toga y birrete, sentí que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado, había valido la pena. Le había entregado un mundo que yo solo pude soñar. ¿Y para qué? Para que ese mismo hombre, mi niño, mi orgullo, se sentara en silencio mientras su esposa me llamaba ¿estorbo? La palabra resonaba en las paredes de la habitación. Se repetía una y otra, estorbo. Un objeto que incomoda, que está en el lugar equivocado. Me miré las manos, surcadas de arrugas y manchas. Manos que lo habían alimentado, vestido, acariciado y sostenido. Manos que construyeron el imperio del que ahora él y su esposa presumían. El dolor en mi pecho se transformó en una claridad helada. No era rabia lo que sentía, ni siquiera era tristeza. Era una profunda, inmensa decepción. Un despertar a una realidad que me había negado a ver por demasiado tiempo. Ellos no solo me habían faltado al respeto a mí,
Le habían faltado al respeto a la memoria de su padre, al sudor de cada empleado que ha pasado por ese obrador, a la historia misma de la herencia panadería. Le habían puesto ese nombre, irónicamente, sin entender jamás lo que significaba la palabra herencia. No se trataba del dinero o del local. La verdadera herencia era el valor del trabajo, la dignidad del esfuerzo, el respeto por los orígenes. Y ellos, en su afán por cubrirlo todo con un barniz de lujo y sofisticación, estaban despreciando el alma misma del negocio. Querían los frutos del árbol, pero sentían vergüenza de sus raíces. Fue en ese momento, en la quietud de esa habitación impersonal, que algo dentro de mí cambió para siempre. Fue como si una pieza, largamente dormida, encajara en su lugar. No hubo un estallido de furia, ni un plan de venganza. Fue algo mucho más sereno y mucho más poderoso. Fue la certeza absoluta de lo que tenía que hacer. No por revancha, sino por justicia. No para castigarlos, sino para honrarme a mí misma y a la vida que había construido. Era una cuestión de dignidad. La dignidad que me había enseñado mi madre y que yo, por amor ciego a mi hijo, había permitido que pisotearan. Esa noche, la vieja de pueblo, el estorbo, decidió que era hora de recordarles a todos quién era la dueña de la herencia. Una calma extraña se apoderó de mí. El plan se dibujó en mi mente con una sencillez y una lógica impecables. Cada paso, cada movimiento, cada palabra. Ya, no había dudas, ni vacilaciones. Había soportado en silencio durante años, confundiendo mi paciencia con debilidad. Les había permitido creer que yo era una figura decorativa, una anciana ignorante que podían manejar a su antojo. Habían olvidado que la misma mano que amasa el pan con ternura es la que puede, con la misma firmeza, cerrar un puño. Me levanté de la cama y caminé de nuevo hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. Un nuevo día estaba por comenzar y, para mí, sería el primer día del resto de mi vida. La decisión no me quitó el sueño. Al contrario, me trajo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era la paz de la congruencia, de saber que mis acciones finalmente estarían alineadas con mis valores. Durante años viví en una disonancia, sonriendo por fuera mientras por dentro sentía las pequeñas humillaciones como picaduras de alfiler. Aceptaba sus limosnas de atención, sus invitaciones a restaurantes caros que eran más una exhibición que un gesto de cariño. Todo por mantener la paz, por no crearle un problema a mi hijo con su esposa. Pero la paz no puede construirse sobre el cimiento del propio sacrificio y la anulación. La verdadera paz nace del autorrespeto. Me vestí con mi ropa de siempre, la que Valeria tanto criticaba. Una falda sencilla, una blusa bordada de Oaxaca, mi rebozo. No eran prendas de diseñador, pero contaban mi historia. Cada hilo era un recuerdo, una conexión con mi tierra. Al mirarme en el pequeño espejo del baño, no vi a una vieja que estorbaba. Vi a una guerrera. Vi a Elena Ramírez, la fundadora de la panadería La Herencia, la mujer que llegó a la capital sin nada y construyó un legado. La mujer que había olvidado su propia fuerza, pero que esa noche, gracias a una palabra cruel, la había recuperado por completo y estaba lista para usarla. No sentía odio hacia mi hijo, sentía una lástima profunda. Lo había protegido tanto de las dificultades de la vida que no le había enseñado a luchar, a tener carácter, a defender lo que es justo. Incluso si eso significaba confrontar a su propia esposa. Le di todo lo material, pero fallé en darle una columna vertebral. Quizás esta lección, por dura que fuera, sería el regalo más grande que podría darle ahora. Una oportunidad para que, despojado de todo, finalmente se encontrara a sí mismo y decidiera qué tipo de hombre quería ser. Si el que se esconde detrás de las faldas de su mujer, o el que honra la memoria y el sacrificio de su madre. Valeria, en cambio, era un caso perdido. Ella no veía personas, veía oportunidades. No veía una panadería con historia, veía un activo que explotar.
No veía una suegra, veía un obstáculo para sus ambiciones. Para ella, el mundo era un escenario, y todos los demás eran actores en su obra. Pero se había equivocado de protagonista. Había asumido que yo era un personaje secundario en mi propia historia, sin darse cuenta de que yo era la autora, la directora y la dueña del teatro. Y el telón de su acto final estaba a punto de caer, mucho antes de lo que ella esperaba. Pensé en Javier, mi maestro panadero, un hombre bueno, leal, que había trabajado conmigo desde que era un muchacho. Él conocía cada secreto de nuestras masas, cada receta original que Valeria había intentado modernizar y arruinar. Él respetaba la panadería, la amaba como si fuera suya. Había visto con tristeza cómo Ricardo y Valeria la manejaban, pero por lealtad a mí, nunca había dicho nada. Él sería una pieza clave. La justicia solo sería para mí, sino también para la gente que, como Javier, representaba el verdadero corazón de mi negocio. El legado continuaría, pero lo haría sobre pilares de respeto y tradición, no de arrogancia y vanidad. Mi plan no era destructivo, era restaurador. Se trataba de devolver las cosas a su orden natural. La raíz debía alimentar al árbol, no ser despreciada por él. El trabajo debía ser honrado, no avergonzar. La familia debía ser un refugio, no un campo de batalla silencioso. Mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana, sentí una energía renovada. No era la energía frenética de la juventud, sino la energía serena y potente de la convicción. Sabía que el día sería difícil, que habría lágrimas y gritos, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Estaba en paz. La noche había sido larga, pero no en vano. Fue un velorio, el funeral de la mujer sumisa y silenciosa que había permitido que su amor de madre se convirtiera en una cadena, y de sus cenizas renacía la Elena de siempre, la que no le temía al trabajo duro, la que no se dejaba amedrentar por los desafíos, la que había llegado a esta ciudad con un sueño y lo había convertido en realidad a base de pura fuerza de voluntad. Habían cometido un error fatal. Habían despertado a la leona que dormía dentro de la abuela. Y esta leona no rugía. Simplemente actuaría con la precisión silenciosa de quien sabe que la razón y la justicia están de su lado. Mientras me preparaba para salir de esa habitación, repasé mentalmente cada detalle. La dirección del licenciado Morales en el centro histórico. Un hombre de la entera confianza de mi esposo. Los documentos que sabía que él guardaba bajo llave. Las escrituras. El acta constitutiva del negocio. Todo estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. Ricardo tenía un poder para administrar. Un poder que yo le había otorgado por confianza y amor, nunca imaginando que sería usado como un arma en mi contra. Pero un poder que se da, también se puede quitar. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. La ironía de la situación no se me escapaba. Ellos, con sus títulos universitarios y su aire de superioridad, me habían subestimado por mi falta de educación formal. Me creían simple, ignorante de las leyes y los negocios. Pero yo había aprendido mis lecciones en la escuela más dura de todas, la vida. Y una de las primeras lecciones que aprendí fue nunca ceder el control de lo que has construido con tus propias manos. Mi esposo siempre me lo dijo. Elena, el papelito habla. Y yo, gracias a Dios, le había hecho caso. El papelito, la escritura, el documento legal, estaba a salvo, esperando pacientemente su momento. Y su momento había llegado. Me levanté antes de que la primera luz del alba se atreviera a tocar las ventanas de Polanco. Mis movimientos eran silenciosos, medidos, los mismos movimientos que había perfeccionado durante 50 años de madrugadas en la panadería. Mientras Ricardo y Valeria dormían en su mundo de sábanas de seda y sueños de grandeza, yo me vestí con la ropa de mi pueblo, la armadura de mi identidad. Sobre la impecable barra de mármol de la cocina, dejé una nota escueta, escrita con mi caligrafía de antaño. Fui a ver a una comadre al centro. Regreso más tarde. La mentira era un pequeño escudo necesario, un velo para ocultar la tormenta que estaba a punto de desatar.
Salí de ese apartamento sin hacer ruido, cerrando la puerta detrás de mí con la suavidad de una pluma, dejando atrás un mundo al que ya no pertenecía. En la calle, el aire fresco de la mañana me recibió como una bendición. Pedí un taxi, un bocho de los de antes, conducido por un hombre mayor que me dio los buenos días con una amabilidad genuina. Mientras el coche nos llevaba lejos de las calles pulcras y silenciosas de Polanco, hacia el corazón caótico y vibrante del centro histórico, sentí que estaba haciendo un viaje en el tiempo, regresando a mi verdadero ser. El lujo artificial se desvanecía en el espejo retrovisor, reemplazado por la pátina de la historia en las fachadas de los edificios, por el bullicio de la gente real, la gente que lucha y trabaja. El sol comenzaba a despuntar, dorando la cúpula de Bellas Artes, y yo sentí que también amanecía dentro de mí. La oficina del licenciado Morales era exactamente como la recordaba de hacía años, cuando la visité con mi esposo. Un lugar anclado en el tiempo, con estantes llenos de libros encuadernados en piel, el olor a papel viejo y a café recién hecho. El licenciado, un hombre de cabellos blancos y ojos vivaces, me recibió con un abrazo paternal. No necesitó muchas explicaciones. Mientras le contaba con voz serena los sucesos de la noche anterior, él asentía lentamente, su rostro reflejando una tristeza comprensiva, no sorpresa. Parecía como si hubiera estado esperando esta visita, como si supiera que la codicia y la ingratitud, tarde o temprano, mostrarían su verdadero rostro. Era un guardián de mi pasado, y ahora se convertiría en el arquitecto de mi futuro. Me sirvió una taza de café de olla, dulce y especiado, como a mí me gusta. «Elena», me dijo con su voz grave y pausada, «Roberto siempre me dijo que usted era la columna vertebral de ese negocio. Y tenía razón. No se preocupe, todo está en orden, tal como lo dejamos». Se levantó y de una caja fuerte antigua sacó una carpeta gruesa de cuero. La puso sobre el escritorio de caoba con un sonido sordo y definitivo. Dentro estaba mi vida entera. La escritura original del local en Coyoacán, el acta constitutiva de La Herencia Panadería, S.A., de CB, donde yo figuraba como socia fundadora y administradora única. Todos los documentos que mi hijo y mi nuera creían que eran un mero trámite por resolver, estaban allí, recordándome que yo era la única dueña del timón de mi barco. El licenciado Morales me explicó los documentos que había preparado durante la noche. El primero era la revocación inmediata y notariada del poder de gestión que le había otorgado a Ricardo años atrás. El segundo era el nombramiento de Javier, mi maestro panadero, como nuevo gerente general, con un salario justo y plenas facultades. El tercero era la solicitud de una orden de restricción para impedir que Ricardo y Valeria ingresaran al establecimiento, argumentando la necesidad de proteger el patrimonio de la empresa. Tomé la pluma que me ofrecía. Mis dedos, acostumbrados al calor de la masa, se sentían extraños sosteniendo el frío metal. Pero mi pulso era firme. Mi mano no tembló, ni por un instante mientras firmaba cada hoja, sellando el destino de quienes me habían despreciado. Cada trazo de mi nombre sobre el papel era un acto de liberación. Firmaba, y con ello borraba años de sentirme pequeña, de hacerme a un lado para no estorbar. Firmaba, y sentía el peso de la humillación desprenderse de mis hombros. No era un acto de ira, sino de autoafirmación. Estaba podando las ramas secas y podridas de mi árbol para que pudiera volver a crecer fuerte y sano. Mientras el licenciado sellaba y cotejaba los documentos, yo miraba por la ventana hacia la inmensidad del zócalo. Pensé en la ironía de la vida. Ellos, con toda su educación y su dominio del lenguaje de los negocios, habían subestimado el poder simple y contundente de un nombre escrito en un papel. El poder de la ley que protege al justo. Terminado el trámite, en lugar de regresar inmediatamente, le pedí al taxista que me dejara en la plancha del Zócalo. Necesitaba sentir el pulso de mi ciudad, de mi país. Caminé entre la gente, viendo las familias, los organilleros, los danzantes concheros. Me compré un vaso de esquites de un puesto callejero. El sabor del elote y el chile
Me transportó a mi niñez. De pie, bajo la sombra de la Catedral Metropolitana, me sentí más poderosa que nunca. No era el poder del dinero o de un apellido importante. Era el poder que nace de conocer tu propio valor, de saber que tus raíces son profundas y que ninguna tormenta, por fuerte que sea, puede arrancarte de la tierra que has nutrido con tu propio sudor. Reflexioné sobre la palabra herencia. Para Valeria y Ricardo era una etiqueta, una marca para vender pan a precios exorbitantes a gente como ellos. Para mí, era una promesa. La promesa que le hice a mi esposo de que el negocio siempre sería un lugar de calidez y comunidad. La promesa que me hice a mí misma de honrar el sacrificio de mis ancestros. Ellos querían heredar un edificio y una cuenta bancaria. Yo estaba luchando por heredar dignidad, por legar un ejemplo de que el respeto no se exige, se gana, pero sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe permitir que te lo arrebaten. Y yo estaba a punto de recuperar el mío. Mientras el calor del mediodía comenzaba a sentirse, sonó mi teléfono. Era Ricardo. Su voz sonaba irritada, impaciente. «¿Mamá? ¿Dónde andas? Valeria y yo ya nos vamos para la panadería. Tenemos una junta con el arquitecto. Se nos hace tarde». Su completa ignorancia de la tempestad que se cernía sobre él era patética. Casi... Respiré hondo, manteniendo mi voz tan calmada como la superficie de un lago en un día sin viento. «No te preocupes, mijo», le respondí. «Ya voy para allá. Nos vemos ahí». La frase «nos vemos ahí» salió de mi boca cargada de un significado que solo yo entendía. Era una cita con el destino, una promesa de que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. En el trayecto hacia Coyoacán no sentí nervios, sino una especie de serenidad expectante, como la calma que precede a la lluvia de verano. Repasé el plan una última vez en mi mente. El licenciado Morales me encontraría en la entrada de la panadería a las 2 en punto. Llegaríamos juntos. Yo entregaría los documentos, sin gritos, sin escenas, sin llanto. Les hablaría con la misma voz con la que les pedía que me pasaran la sal en la mesa, una voz tranquila pero inquebrantable. La fuerza no reside en el volumen de la voz, sino en el peso de las palabras. Y mis palabras, ese día, pesarían más que todas las mentiras y desprecios que había soportado en silencio. Observaba las calles de mi barrio, Coyoacán, tan diferentes a las de Polanco. Aquí había color, había vida, había historia. Las bugambilias se derramaban sobre los muros de las casonas coloniales. El olor a café de los pequeños locales impregnaba el aire. Esta era mi casa, mi verdadero hogar. La panadería no era solo un negocio en este barrio, era una institución, un punto de encuentro. La gente no venía solo por el pan, venía por una sonrisa, por una palabra amable, por la sensación de pertenencia. Y eso era algo que el branding de Valeria nunca podría replicar, porque no se puede diseñar un alma, no se puede fabricar la autenticidad. Pensé en mis empleados, en Javier, en Lupe la cajera, en los jóvenes ayudantes del obrador. Ellos eran mi verdadera familia. Habían visto el cambio en la panadería, la frialdad que se había instalado con la nueva gerencia. Me trataban con un respeto y un cariño que mi propio hijo me negaba. Ellos también merecían justicia. Merecían trabajar en un lugar donde se valorara su esfuerzo y su lealtad, no en un simple accesorio para la vida de lujo de dos personas que no sabían ni lo que era levantarse antes del amanecer. Mi plan también era por ellos, para devolverles la dignidad de su trabajo. Mientras el taxi se acercaba, vi la fachada de la panadería, la herencia, pintada con letras elegantes que Valeria había mandado a hacer. Una fachada que ocultaba una verdad podrida. Ella quería remodelar el exterior, cambiar los mostradores, poner luces de diseño. Quería cambiar el cuerpo, sin entender que lo que estaba matando era el alma. Pero el alma de ese lugar era yo, y el alma estaba de regreso para reclamar su casa, para sanar las heridas y para asegurarse de que la herencia verdadera, la del trabajo honesto y el respeto mutuo, prevaleciera sobre la superficialidad
y la avaricia. El coche se detuvo en la esquina, justo cuando vi llegar al licenciado Morales, con su portafolio en mano. Nos saludamos con un gesto de cabeza, cómplices silenciosos en una misión de justicia. Era la hora. El momento de la verdad había llegado. Ya no era la madre sumisa, la abuela invisible. El estorbo era Elena Ramírez, la dueña, la fundadora, la matriarca. Y estaba a punto de entrar a mi panadería, no como una visita tolerada, sino como la reina que regresa a reclamar su trono, aunque fuera un trono hecho de harina, agua y sal. Mientras caminaba esos últimos metros hacia la puerta, recordé las palabras de mi esposo. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales, Elenita. Tu valor no te lo dan ellos. Lo construyes tú cada día. Y yo había construido un negocio, una vida, un legado. Era hora de que mi hijo y su esposa aprendieran el verdadero significado del valor. No el que se cuenta en pesos, sino el que se mide en dignidad. La lección estaba a punto de comenzar, y yo, la vieja maestra panadera, estaba lista para impartirla. En mi bolso no llevaba un arma, pero sí algo mucho más poderoso, la verdad documentada. Cada papel en la carpeta del licenciado era una piedra, y yo estaba a punto de usarlas para reconstruir los cimientos de mi vida, aunque para ello tuviera que demoler primero el castillo de naipes que ellos habían construido sobre mi sacrificio. Respiré hondo. El familiar aroma a pan recién horneado llenó mis pulmones, y con una calma que sorprendía incluso a mí misma, empujé la puerta de la Herencia Panadería. El espectáculo que me esperaba adentro era justo la confirmación que necesitaba. Valeria estaba en el centro del local, gesticulando con entusiasmo frente a un joven de lentes de diseñador, seguramente el arquitecto. Estaban de espaldas a un mural de azulejos que contaba la historia de la panadería, un mural que ella planeaba destruir. «Imagínalo», decía ella con su voz chillona. «Todo minimalista, industrial chic. Necesitamos borrar toda esta onda de pueblo, ¿sabes? Es demasiado naco». La palabra volvió a golpearme, pero esta vez no me hirió. Al contrario, fue como una ráfaga de viento que avivó la llama de mi resolución hasta convertirla en un fuego inextinguible. Ricardo estaba a su lado, asintiendo como un autómata, con una sonrisa vacía en el rostro. Ni siquiera se percató de mi llegada. Estaban tan absortos en su fantasía de grandeza, tan borrachos de su propia arrogancia, que eran completamente ajenos a la realidad que estaba a punto de arrollarlos. Observé la escena por un instante, grabándola en mi memoria. El final de una era de mentiras y el comienzo de mi renacimiento. El licenciado Morales se paró a mi lado, carraspeó suavemente, y toda la atención del local giró hacia nosotros. El silencio cayó como un telón. La función estaba por comenzar. Avancé a través de mi panadería, mi santuario. El aroma a levadura, azúcar y canela era el perfume de mi vida, una fragancia que ellos querían erradicar. Mis pasos, calzados con mis guaraches de siempre, no hacían ruido sobre el mosaico que mis propias manos habían ayudado a colocar. Todos los empleados se detuvieron. Lupe, en la caja, abrió los ojos como platos. Los jóvenes panaderos cubiertos de harina asomaron la cabeza desde el obrador. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar. Valeria me vio primero. Su rostro pasó de la emoción del diseño a una mueca de fastidio puro. «¿Ahora qué se le ofrece?», parecía decir su mirada. Ricardo, al verme junto a un hombre de traje, palideció. Supo, instintivamente, que algo estaba irrevocablemente. No me detuve a mirar a mi hijo. Mi objetivo era Valeria. Ella era el veneno que había infectado a mi familia. Me paré frente a ella, tan cerca que pude ver el reflejo de mi rostro cansado en sus pupilas dilatadas. El arquitecto, incómodo, dio un paso atrás, desapareciendo de la escena. Sostuve la carpeta que me había entregado el licenciado con ambas manos. No temblaba. Sentía una calma sobrenatural, la calma de quien está a punto de hacer lo correcto, sin importar el costo. La miré, directamente a los ojos. Esos ojos que me habían juzgado y condenado tantas veces en silencio.
y con una voz que no era más que un susurro, pero que resonó en todo el local, dije: «Valeria, necesito que veas esto». Ella soltó una risa corta, incrédula. «¿Qué es esto? ¿La receta secreta de la abuela? No tenemos tiempo para tus nostalgias, Elena. Estamos trabajando». Su arrogancia era un muro tan alto que aún no podía ver la ola que estaba a punto de derrumbarlo. Con un gesto de desdén, me arrebató la carpeta de las manos. La abrió con brusquedad, esperando encontrar alguna trivialidad. Vi el momento exacto en que su universo se fracturó. Sus ojos se movieron rápidamente de una línea a otra. Su ceño fruncido de impaciencia se transformó en una máscara de confusión, y luego, de puro y absoluto pánico. El color abandonó su rostro, dejándola con la palidez cerosa de una vela a punto de extinguirse. Sus manos comenzaron a temblar, haciendo que los papeles se agitaran. Levantó la vista del documento. Buscó mi mirada, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Finalmente las palabras salieron, no en un grito, sino en un siseo cargado de veneno y desesperación. «¿Qué significa esto, su vieja loca?». La pregunta quedó flotando en el aire, una última y patética muestra de su desprecio. Detrás de ella, Ricardo se acercaba, habiendo visto la reacción de su esposa. Su rostro una mezcla de miedo y desconcierto. Era el momento de la verdad. Mi verdad. Respiré hondo, no por necesidad, sino para saborear el aire de mi panadería, el aire de mi victoria silenciosa. «Significa», comencé, y mi voz era serena, firme, la voz de una matriarca que retoma su lugar, que el estorbo está retomando lo que es suyo. Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara. «Esta panadería, que desprecias tanto como a mí, fue construida con mis manos y el sudor de mi esposo». Los ojos de Valeria se llenaron de un terror impotente. «A partir de hoy», mirándola fijamente, antes de desviar la mirada hacia mi hijo que acababa de llegar a su lado. «Tú y mi hijo no son más bienvenidos aquí». El impacto de mis palabras fue total. Un jadeo colectivo se escuchó entre los empleados. Ricardo se quedó paralizado, su rostro descompuesto por la incredulidad. Valeria intentó hablar, pero solo logró balbucear incoherencias. Su fachada de mujer sofisticada y en control se había hecho añicos, revelando a la niña asustada y codiciosa que llevaba dentro. Antes de que pudieran reaccionar, me giré hacia el obrador y llamé con voz clara: «Javier, por favor, ven un momento». Mi maestro panadero, un hombre de manos enharinadas y corazón leal, salió de las sombras, con una expresión de asombro y esperanza en el rostro. Se acercó a mí con respeto, como siempre lo había hecho. Del bolsillo de mi falda, saqué un viejo llavero, el que tenía la llave original de la entrada y la de la oficina. Las llaves que nunca le había entregado a mi hijo. En mi necesidad, frente de todos, de mi nuera desmoronándose, de mi hijo petrificado y de toda mi gente, le extendí las llaves a Javier. «Javier», le dije, y mi voz se llenó de una calidez que había estado ausente por mucho tiempo. «A partir de este momento, usted es el gerente general de la Herencia Panadería. Confío en usted para cuidar de nuestro legado». Los ojos del buen hombre se llenaron de lágrimas. Tomó las llaves con una reverencia que me llegó al alma. Ese fue el golpe de gracia. La humillación de Valeria fue absoluta. Ser despojada de su anhelado negocio ya era terrible, pero ver cómo se lo entregaba al panadero, al que ella trataba como a un sirviente, fue una herida mortal para su orgullo. Soltó un chillido de furia, una mezcla de rabia y negación. «No puedes hacer esto. Ricardo es tu hijo. Dile algo, Ricardo. Inútil. Dile algo». Pero Ricardo no podía decir nada. Estaba mirando la copia de la revocación de su poder, que el licenciado Morales le había entregado silenciosamente. Veía su nombre en un papel, legalmente despojado de todo. Su mundo, construido sobre la cobardía y la complacencia, se había derrumbado a sus pies. El licenciado Morales entonces dio un paso al frente, su presencia imponente llenando el espacio. «Señora», dijo dirigiéndose a Valeria, «y joven Ricardo, en esta carpeta también encontrarán una orden de restricción.
Tienen 10 minutos para recoger sus efectos personales, que supongo no son muchos, y abandonar las instalaciones. Si se niegan, llamaré a una patrulla. La palabra patrulla fue como un baldazo de agua helada. La realidad legal, fría e inquebrantable, finalmente los alcanzó. Ya no era una disputa familiar, era un hecho consumado, notariado y ejecutable. Habían perdido, de forma total y definitiva. Valeria me lanzó una mirada de odio puro, una mirada que prometía una venganza que sabía que nunca podría cumplir. Luego, con un movimiento brusco, se dio la vuelta y se dirigió a la pequeña oficina que había decorado a su gusto, con su computadora y sus cuadros de arte moderno. Ricardo no se movió. Se quedó ahí, mirándome. Su rostro una trágica mezcla de súplica y vergüenza. En sus ojos vi al niño que había criado, perdido y confundido. Por un instante, una punzada de lástima me atravesó el corazón, pero la borré de inmediato. La piedad era un lujo que él no había tenido conmigo. Esta lección era necesaria. Era su única oportunidad de crecer. Mientras Valeria sacaba sus cosas en una caja de cartón con una furia contenida, los empleados comenzaron a moverse de nuevo, pero de una forma distinta. Había una ligereza en el aire, una sensación de alivio. Lupe, la cajera, se acercó y me tomó la mano, apretándola con fuerza. ¡Qué bueno que regresó doña Elena! ¡Qué bueno! Vi asentimientos de cabeza y sonrisas discretas entre los demás. No era un motín, era una restauración. El orden natural de las cosas había sido restablecido. La verdadera dueña había vuelto a casa, y con ella, el respeto y la dignidad que se habían perdido. Finalmente Valeria salió de la oficina, con su caja y su orgullo hecho pedazos. Pasó a mi lado sin mirarme, empujando a Ricardo para que se moviera. «¡Vámonos!», le siseó. Ricardo me dio una última mirada, una mirada que pedía perdón, que rogaba por una palabra que no le iba a dar. No todavía. Quizás nunca. Simplemente sostuve su mirada, en silencio, hasta que fue él quien la desvió, derrotado. Lo vi seguir a su esposa hacia la puerta, su espalda encorvada bajo el peso de una vergüenza que cargaría por el resto de su vida. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, un suspiro colectivo recorrió la panadería. Fue como si el local entero hubiera estado conteniendo la respiración. Miré a Javier, que sostenía las llaves como si fueran un tesoro. Le puse una mano en el hombro. «Vamos a hacer pan, Javier», le dije con una media sonrisa. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Él asintió, las lágrimas aún brillando en sus ojos, pero con una nueva luz de determinación. La herencia estaba a salvo. La panadería volvía a ser un hogar. No sentí euforia. No había alegría en la ruina de mi propio hijo. Lo que sentí fue una paz profunda y expansiva. La paz de haber hecho lo correcto. La paz de haber defendido mi historia, mi trabajo y mi nombre. Me quité el rebozo. Lo doblé cuidadosamente y lo dejé sobre el mostrador. Me até un delantal blanco que estaba colgado cerca. El tejido áspero y familiar contra mi ropa se sintió como un abrazo. Había vuelto a casa. Y esta vez sería para siempre. La vieja que estorbaba había demostrado que, en realidad, era el cimiento que sostenía todo el edificio. Y sin ella, todo se venía abajo. Los días que siguieron a la tormenta fueron de una calma laboriosa. La noticia de lo ocurrido se esparció por el barrio de Coyoacán como el polen en primavera, no a través de chismes malintencionados, sino de relatos respetuosos de mis empleados. La gente venía, al principio con curiosidad, y luego con una lealtad renovada. Compraban su pan de dulce, sus teleras para la comida, y siempre me buscaban para darme una palabra de aliento, para apretar mi mano. «¡Qué bueno que volvió doña Elena!», me decían. «Usted es el alma de este lugar». Y yo, con un delantal manchado de harina, les sonreía y les daba las gracias, sintiendo cómo cada gesto de aprecio reconstruía las partes de mí que habían sido dañadas. La panadería volvió a oler a hogar. Javier resultó ser un gerente excepcional, no solo por su conocimiento del oficio, sino por su calidad humana. Juntos desenterramos las viejas recetas que Valeria había archivado por considerarlas anticuadas. Volvimos a hornear el pan de pulque de mi abuelo.
las campechanas con la receta original, los pasteles de 3 leches que eran la insignia de la casa. Quitamos los fríos muebles de metal que habían instalado y trajimos de la bodega las viejas mesas de madera, donde los vecinos volvían a sentarse a tomar café y a conversar. Cada cambio no era una vuelta al pasado, sino una recuperación de nuestra identidad, un acto de resistencia contra la idea de que lo nuevo siempre es mejor y que las raíces deben ser olvidadas. De Ricardo y Valeria supe poco, y lo que supe fue a través de terceros. La vida de lujo que habían construido era un castillo de arena. El departamento de Polanco, pagado por la empresa, tuvo que ser desocupado en cuestión de una semana. Sus amigos, atraídos por el brillo de su éxito, se esfumaron tan pronto como la fuente de ese brillo se extinguió. Me contaron que Valeria, humillada y furiosa, culpaba a Ricardo de todo, de su debilidad, de su fracaso en controlarme. Su relación, cimentada en la ambición y no en el amor, se desmoronó bajo el peso de la adversidad. Perdieron el negocio, el estatus, y finalmente se perdieron el uno al otro. Una tarde, un mes después de todo, Ricardo apareció en la puerta de la panadería. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Ya no llevaba el traje caro ni el reloj ostentoso. Parecía un hombre, despojado de todos sus disfraces. Me pidió hablar a solas. Subimos al pequeño departamento de arriba, el que había sido mi hogar por décadas. Lloró. Lloró con el desamparo de un niño, pidiendo perdón una y otra vez. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, dejando que vaciara todo el veneno de su culpa. Su dolor parecía sincero, pero yo había aprendido una dura lección sobre la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento por las consecuencias. Cuando sus sollozos cesaron, lo miré con una calma que no era fría, sino clara, como el agua de un pozo profundo. «El perdón no se pide, Ricardo. Se gana», le dije suavemente. «Y se gana con hechos, no con lágrimas. Las palabras se las lleva el viento, pero las acciones construyen una nueva realidad». Se quedó en silencio, esperando quizás un abrazo que no le di. «Valeria te dejó, ¿verdad?», pregunté. Asintió, con la mirada clavada en el suelo. «Ahora estás solo, sin dinero y sin rumbo. Tienes que decidir qué hombre quieres ser. Que se lamenta por lo que perdió o el que empieza de cero, con humildad, para construir algo propio y verdadero». Le hice una oferta, no la que él esperaba. No le ofrecí un puesto de gerente ni una oficina. «Hay un puesto de repartidor en la camioneta vieja», le dije. «El sueldo es el mínimo. El trabajo empieza a las 5 de la mañana. Es lo que hay. Si quieres empezar a entenderme, a entender lo que cuesta cada pan que te comiste en tu vida, empieza por ahí. La decisión es tuya». Vi la lucha, en su rostro, la humillación, el orgullo herido, pero también un destello de algo más, una posibilidad. Se fue sin darme una respuesta, y yo no se la pedí. La puerta para su redención estaba abierta, pero solo él podía decidir si la cruzaba. La vida sin ellos, al principio se sintió extrañamente vacía. Estaba acostumbrada al peso constante de su desdén, a la tensión silenciosa. Pero pronto, ese vacío comenzó a llenarse con cosas nuevas y maravillosas. Se llenó con las risas de mis empleados, con las conversaciones con mis clientes, con el placer simple de amasar el pan al amanecer, sintiendo la masa viva bajo mis manos. Descubrí que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de propósito. Y mi propósito, que siempre había estado ahí, ahora brillaba con una claridad renovada. Alimentar a mi comunidad, en cuerpo y alma. Comencé a disfrutar de pequeños placeres que había olvidado. Las tardes de lluvia, me sentaba junto a la ventana con una taza de chocolate caliente, viendo a la gente correr bajo los portales de Coyoacán. Los domingos, después de cerrar, caminaba hasta el mercado de artesanías. Me compraba un ramo de flores silvestres y charlaba con los vendedores. Redescubrí mi barrio, mi ciudad, mi vida. Ya no era la madre de Ricardo o la suegra de Valeria. Era, simplemente y poderosamente, Elena, una mujer completa, dueña de su tiempo, de sus decisiones
y de su felicidad. Una mañana, mientras leía el periódico, encontré una noticia sobre la falta de oportunidades para los jóvenes en las zonas rurales de Oaxaca. Hablaban de cómo los oficios tradicionales, como la panadería, se estaban perdiendo. Y entonces, una idea, tan clara y brillante como el sol de la mañana, se formó en mi mente. La panadería no solo debía ser mi legado, debía ser una semilla. Los beneficios que ahora eran más abundantes que nunca, gracias a la buena administración y al apoyo de la gente, tenían que servir para algo más grande que yo. La herencia debía hacer honor a su nombre de una manera nueva y más profunda. Contacté al licenciado Morales, quien me ayudó a establecer todos los trámites legales. Creamos la Fundación La Herencia Panadera, una pequeña organización sin fines de lucro. El objetivo era simple: ofrecer becas completas a jóvenes de pueblos de Oaxaca para que vinieran a la Ciudad de México a aprender el oficio de la panadería, no en una escuela moderna y fría, sino aquí, en mi obrador, aprendiendo de mí, de Javier, de la vida real del negocio. Les ofreceríamos alojamiento, comida, un sueldo de aprendices y, lo más importante, un oficio digno para que pudieran regresar a sus comunidades a abrir sus propias panaderías. El primer grupo de becarios llegó 3 meses después. Eran 6 jóvenes, 3 muchachos y 3 muchachas, con los ojos llenos de asombro y las manos ansiosas por aprender. Eran tímidos, respetuosos, y me recordaban a mí misma cuando llegué a esta ciudad. Verlos en mi obrador, cubiertos de harina, riendo mientras intentaban dar forma a su primera concha, me llenó de una alegría que ninguna cuenta bancaria podría comprar. Me convertí en su maestra, en su mentora, en su abuela capitalina. Les enseñé a sentir la masa, a escuchar el canto del pan en el horno, a respetar cada ingrediente. Pero no solo les enseñé a hacer pan, les hablé de la importancia de la disciplina, del valor de la palabra, del respeto por el cliente y por uno mismo. Les conté mi historia, mis luchas, mis errores. Les enseñé que el trabajo más humilde, hecho con amor y dignidad, es más valioso que el puesto más alto ejercido con arrogancia. Ellos, a cambio, me regalaron su juventud, su energía, sus sueños. Llenaron mi vida de un propósito que trascendía mis propias necesidades. Estaba construyendo un puente entre mi pasado y su futuro. Un lunes por la mañana, muy temprano, vi la vieja camioneta de reparto estacionada afuera. Y al volante, con el uniforme de la panadería, estaba Ricardo. No dijo nada, solo me miró y asintió levemente. Yo le devolví el gesto. No era un final feliz de cuento de hadas. Era el inicio de un camino largo y difícil para él. Un camino de humildad y trabajo duro. No sabía si lo recorrería hasta el final, pero había dado el primer paso. Y para una madre, a veces, un solo paso en la dirección correcta es suficiente para recuperar una pequeña semilla de esperanza. Mi vida encontró un nuevo ritmo, una sinfonía de trabajo, enseñanza y paz. Las mañanas eran para mis aprendices, enseñándoles los secretos del obrador. Las tardes eran para mis clientes, compartiendo historias y sonrisas sobre el mostrador. Y las noches eran para mí, para mi silencio, mi lectura, mi descanso ganado a pulso. Ya no sentía rencor, ni amargura. Cada herida se había convertido en una cicatriz, y cada cicatriz contaba la historia de una batalla ganada. La batalla por mi propia dignidad. Ya no pensaba en Valeria. Era como una sombra de un pasado lejano, una lección aprendida. Le deseaba paz, donde quiera que estuviera. Quizás algún día entendería que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en su historia. Que una concha hecha con amor vale más que todos los postres gourmet de Polanco. Que una familia no es un accesorio social, sino un refugio. O quizás no lo entendería nunca, pero ya no era mi problema. Yo había elegido mi camino, un camino de autenticidad y servicio. Me di cuenta de que la mayor humillación que había sufrido no había sido la palabra estorbo,
Había sido mi propio silencio, mi complicidad pasiva. Al permitir que me faltaran al respeto, me lo estaba faltando a mí misma. La lección más importante no fue la que les di a ellos, sino la que me di a mí misma. Mi valor no dependía de su aprobación. Siempre había estado dentro de mí, esperando a que yo misma lo reconociera y lo defendiera. Y esa certeza era el pilar más fuerte de mi nueva vida. Ahora, cuando me miro en el espejo, ya no veo solo a una anciana. Veo a una maestra panadera, a una mentora, a una empresaria, a una matriarca. Veo las arrugas como mapas de mi viaje y mis manos manchadas de harina como medallas de honor. Soy el resultado de cada lucha, de cada sacrificio, pero también de cada alegría y cada pan horneado. Soy Elena Ramírez, y mi herencia no está escrita en un testamento, sino en cada joven que aprende un oficio digno y en cada cliente que sale de mi panadería con una sonrisa. La panadería prosperó como nunca. La gente venía de otros barrios, atraída por la historia, pero se quedaba por la calidad. Javier, con su nueva confianza, implementó ideas maravillosas, siempre respetando la tradición. Creamos una pequeña terraza con mesas y sombrillas que se llenaba de vida cada tarde. La herencia panadería se convirtió en un símbolo de Coyoacán, un testamento de que lo auténtico, lo hecho con amor, nunca pasa de moda y siempre, siempre encuentra su lugar en el corazón de la gente. Mi relación con Ricardo se fue reconstruyendo, no con palabras, sino con rutinas silenciosas. Él llegaba de su ruta de reparto, cansado y sudado. Yo le tenía siempre guardado un plato de comida caliente. Comíamos en silencio en la cocina. A veces me contaba alguna anécdota del tráfico, de un cliente amable. Eran interacciones pequeñas, frágiles, pero reales. Estaba aprendiendo el valor del trabajo, y en ese proceso, lentamente, estaba empezando a reencontrar el camino de vuelta a sí mismo. Y para mí, eso era un motivo de serena gratitud. El programa de becas creció. El primer grupo se graduó, y 2 de ellos abrieron una pequeña panadería en su pueblo de Oaxaca, a la que llamaron La Gratitud. Me enviaron fotos de la inauguración. Ver sus rostros orgullosos, ver su sueño hecho realidad, fue una de las emociones más grandes de mi vida. Mi legado ya no era solo mío. Se había multiplicado. Había echado raíces en mi tierra natal. Era un círculo perfecto, un ciclo de dar y recibir que le daba un nuevo y profundo sentido a toda mi existencia. Ya no me siento sola. Mi casa está llena de vida, de las voces de mis aprendices, del ir y venir de los empleados. He construido una nueva familia, una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el respeto mutuo y el amor a un oficio. Y en esta nueva familia, yo no soy un estorbo. Soy el centro, la raíz, la matriarca que todos respetan y cuidan. Y ese sentimiento de pertenencia es la recompensa más dulce que la vida podría haberme dado. Descubrí que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en saber levantarse, después de cada caída, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Mi humillación fue mi crisol, el fuego que quemó todo lo que no era esencial y dejó solo el oro puro de mi dignidad. Y con ese oro he construido un futuro más brillante, no solo para mí, sino para muchos otros. Y esa es la victoria más grande de todas. A veces, por la tarde, me siento en una de las mesas de la terraza y observo el ir y venir de la gente. Veo a Ricardo descargar cajas de la camioneta, con el rostro serio y concentrado. Veo a mis aprendices reír mientras decoran un pastel. Veo a Javier dar órdenes con una amabilidad firme. Y me siento en paz. Una paz profunda, sólida, ganada a pulso. La paz de quien sabe quién es, de dónde viene y, lo más importante, hacia dónde va. La vida me quitó un hijo malcriado y una nuera venenosa, pero a cambio me devolvió mi propósito, mi alegría y la oportunidad de construir un legado que perdurará mucho más allá de mi tiempo en esta tierra. Y mirando hacia atrás, no puedo evitar pensar que, a pesar del dolor, fue el mejor negocio de mi vida, un intercambio justo que me devolvió lo más valioso que una persona puede poseer, a sí misma.
El dinero y los bienes materiales van y vienen. Se pueden ganar, perder, robar o heredar. Pero la dignidad no. La dignidad es un tesoro que se cultiva dentro de uno mismo. Nadie te la puede dar y nadie te la puede quitar, a menos que tú lo permitas. Y yo, después de un largo y doloroso desvío, finalmente aprendí a no permitirlo nunca más. Esa es la lección final de mi historia. No sé qué le deparará el futuro a Ricardo. Si algún día logrará perdonarse a sí mismo y convertirse en el hombre que yo siempre soñé que sería. Pero he aprendido a soltar esa carga. Su camino es suyo. Yo le di la vida, le di las herramientas y ahora le di la lección más dura. El resto depende de él. Mi energía ahora está enfocada en el futuro, en las nuevas generaciones de panaderos que llevarán una pequeña parte de mi historia en sus manos. He encontrado mi paraíso personal aquí, en este rincón de Coyoacán. No es un paraíso de lujos, sino de afectos. Un paraíso hecho de harina, de sonrisas, del olor a pan recién hecho y de la certeza de que mi vida ha tenido un significado. Y eso es más de lo que muchas personas, con todas sus riquezas, pueden decir. Soy una mujer rica, sí, pero mi riqueza no se cuenta en pesos. El mural de azulejos que Valeria quiso destruir se ha convertido en una atracción. La gente se toma fotos. Junto a él, cuenta la historia de un par de inmigrantes de Oaxaca que llegaron con un sueño. Ahora, estoy pensando en añadir un nuevo panel al final. Un panel que muestre a un grupo de jóvenes aprendices con sus rostros llenos de esperanza, amasando el pan del futuro. Porque la herencia no es algo que se guarda, es algo que se comparte y se hace crecer. Mi historia es una historia simple, la de tantas madres que lo dan todo por sus hijos. Pero espero que sirva como un recordatorio. Un recordatorio de que el amor no debe ser ciego, que el sacrificio no debe implicar la anulación de uno mismo, y que nunca, nunca se es demasiado viejo o demasiado simple para reclamar el respeto que uno merece y tomar las riendas de la propia vida. Y así transcurren mis días, en una rutina pacífica y gratificante. Ya no hay cenas en restaurantes caros, ni silencios incómodos en coches de lujo. Mi vida ahora es auténtica, como el pan de masa madre que preparamos cada día. Tiene sus tiempos, sus procesos, requiere paciencia y dedicación, pero el resultado final es algo honesto, nutritivo y real. Y con eso, yo me siento la mujer más afortunada del mundo. Mirando el camino recorrido, entiendo que la vida tiene una extraña manera de enseñarnos las lecciones que más necesitamos aprender. Durante años creí que mi fuerza residía en mi capacidad de aguantar, de sacrificarme en silencio por el bienestar de mi hijo. Estaba equivocada. La verdadera fuerza no es soportar la falta de respeto, sino tener el valor de ponerle un alto. No se manifiesta en gritos ni en confrontaciones violentas, sino en la calma inquebrantable de una decisión justa, en la dignidad de decir «basta» sin levantar la voz. Mi panadería, mi herencia, no es solo un negocio de ladrillos y harina. Es el testimonio de que incluso los cimientos más sólidos pueden agrietarse si permitimos que la ingratitud eche raíces, pero también que nunca es tarde para repararlos. Aprendí de la manera más dura que la sangre no garantiza la lealtad, ni la maternidad asegura el respeto. La familia, la de verdad, no siempre es aquella en la que naces, sino la que construyes a lo largo del camino. La he encontrado en la lealtad de Javier, en el cariño de mis empleados, en la admiración de mis jóvenes aprendices. Ellos son mi verdadero círculo, una familia unida por el afecto y los valores compartidos. A mi hijo Ricardo lo quiero, porque el amor de una madre es una raíz profunda y terca, pero lo quiero de una manera nueva, más sana. Lo quiero libre de expectativas, aceptando al hombre que es hoy, con la esperanza de que el hombre que puede llegar a ser, algún día, honre el sacrificio que costó su despertar. Ya no me preocupa el futuro, porque estoy sembrando semillas en tierra fértil. Mi legado no estará en las escrituras de una propiedad,
sino en las manos de cada joven panadero que se gradúe de mi humilde escuela. Continuará en el aroma a pan recién hecho que perfumará las calles de algún pueblo lejano de Oaxaca, en una pequeña panadería abierta por alguien que aprendió aquí, conmigo, que un negocio sin alma es solo un edificio vacío. Mi historia se seguirá contando, no en palabras, sino en cada pieza de pan compartida, en cada familia alimentada, en cada sueño que ayudé a hornear. Y ese pensamiento me trae una paz más grande que cualquier fortuna. Si algo he aprendido en mis 76 años, es esto. Nunca permitan que nadie les ponga un precio. El mundo a menudo intentará definirlos, etiquetarlos, hacerlos sentir pequeños por sus orígenes, por su acento, por sus manos trabajadoras. Les llamarán nacos, viejos, estorbos, pero esas palabras solo tienen el poder que ustedes les concedan. El verdadero valor reside en su interior, en la honestidad de su trabajo, en la bondad de su corazón y en la fuerza de su espíritu. Honren su propia historia, defiendan su dignidad, porque es el único tesoro que verdaderamente les pertenece. Y un tesoro así no tiene precio. Ahora, al final del día, cuando el último cliente se ha ido y la panadería se queda en silencio, me siento en una de las sillas de la terraza. Observo cómo las luces de Coyoacán comienzan a encenderse, pintando el cielo de un color añil profundo. El aire huele a pan, a café y a flores de bugambilla. Escucho el murmullo lejano de la vida nocturna que despierta. Ya no hay una tormenta en mi interior, solo la calma serena del deber cumplido. No soy una heroína, ni una víctima. Soy simplemente Elena, una mujer que aprendió a amasar su propio destino. Y en este pequeño rincón del mundo que construí con mis manos, finalmente, estoy en paz. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando. Y para ayudar a que esta historia llegue a más gente, suscríbanse y compartan este video.